領域展開。La criatura de agua no esperó un segundo más y abrió la boca, lanzando un violento disparo de chorro a presión directo hacia el grupo. Itadori reaccionó rápido, juntando sus manos para contraatacar de inmediato. Sangre perforante, exclamó, despidiendo el torrente carmesí hipercomprimido. Sin embargo, el choque de fuerzas no resultó como Yuji esperaba. Al ser agua pura, el ataque del enemigo era mucho más fluido y dinámico que la densidad de su sangre maldita. La sangre perforante no logró frenar el impacto. En su lugar, atravesó limpiamente el chorro y el cuerpo del monstruo sin hacerle el más mínimo daño. Al tener una fisonomía completamente líquida, el proyectil denso de Itadori simplemente pasó de largo, dejando que la criatura se reformara al instante como si nada hubiera ocurrido. Como consecuencia, el chorro a presión del enemigo impactó de lleno en el pecho de Itadori. La fuerza del golpe lo arrastró hacia atrás con violencia, haciéndolo chocar y atravesar por completo uno de los enormes ventanales de la galería. Los cristales estallaron en 1000 pedazos. Por un segundo, Yuji quedó suspendido en el aire, pero antes de caer al vacío desde la altura del rascacielos, estiró los brazos por puro instinto y se sujetó firmemente del borde metálico del ventanal. Usando la fuerza de sus brazos, se impulsó hacia arriba con un giro limpio, recomponiéndose y cayendo de pie nuevamente dentro de la sala iluminada. Likaon se acercó corriendo a toda velocidad, deteniéndose a su lado con el rostro serio. «Joven Itadori. ¿Cuál es su estado?», preguntó el mayordomo, evaluando los daños. Yuji se limpió un hilo de agua de la cara y exhaló un suspiro, manteniendo la vista fija al frente. «Estoy bien, no te preocupes», respondió con voz seca. «Encárguense ustedes de ese ser etéreo». Mientras tanto, en el otro extremo de la sala, el primer etéreo bizarro que Itadori había mandado a volar contra el muro se recompuso por completo. Al levantarse, el extraño monstruo pareció ignorar la tensión del ambiente y, contagiado por la melodía clásica y elegante que seguía sonando desde el reproductor, comenzó a moverse de lado a lado, poniéndose a bailar en medio del caos. Likaon observó la bizarra escena por un breve segundo antes de asentir con firmeza hacia Yuji, aceptando sus palabras. Se dio la vuelta y miró a sus compañeras, acomodándose los guantes. «Entendido. Servicios domésticos Victoria, prepárense para la pelea», ordenó el lobo con voz imponente, mientras Ellen y Corin daban un paso al frente con sus armas listas. Rina flotó rápidamente hacia el pequeño Bangbu, colocándose de escudo entre la máquina y los enemigos. «Quédate en este lugar y no te muevas, pequeñín», le advirtió Rina al Bangbu con tono protector pero firme, mientras sus marionetas comenzaban a emitir descargas eléctricas en el aire. De ambos lados la tensión se cortaba. Mientras Servicios Domésticos Victoria se desplegaba, Itadori analizaba la situación con la mente fría, deduciendo rápidamente que los golpes físicos comunes no le harían absolutamente nada a esa cosa. Aquello terminaba de confirmar su peor sospecha. Se trataba de una maldición, algo que no esperaba volver a ver tan pronto en este mundo, y mucho menos una de este calibre. Si seguimos las reglas de la hechicería, esta maldición se trataría de un categoría 1 o incluso superior, murmuró Yuji para sí mismo, evaluando el peligro. Sus ataques directos no me hacen tanto daño físico, pero la fuerza de empuje que tiene es increíblemente alta. Se miró las palmas de las manos, recordando cómo la sangre perforante simplemente había pasado de largo. Y como ya vi que mis ataques al contacto no le hacen nada por tratarse de un líquido, la mejor forma de eliminarlo por completo sería evaporarlo. Itadori tenía en mente una técnica perfecta para lograrlo, pero descartó la idea de inmediato. Usar ese nivel de fuego ahí dentro podría hacer colapsar la estructura entera del edificio o lastimar de gravedad a los chicos de la agencia. Bien, vamos a ver, podría usar los cortes, pensó, concentrando la energía en la punta de sus dedos.
Como provienen directamente de mi energía maldita, cabe la posibilidad de que afecten su esencia y logren partirlo a la mitad. Vale la pena probarlo. Sin previo aviso, Itadori se lanzó de repente hacia la maldición de agua, transformándose en un borrón de velocidad mientras esquivaba con movimientos ágiles cada chorro a presión que la criatura le arrojaba para frenarlo. Mientras tanto, a unos metros de ahí, los servicios domésticos Victoria ya se encontraban sumergidos en una batalla campal. El otro etéreo bizarro estaba resultando ser un oponente bastante fuerte y problemático. Su estilo de combate era una increíble. Combinaba la elegancia y la fluidez del ballet con ataques físicos brutales. Se movía al compás de la música clásica que seguía saliendo del reproductor, realizando piruetas, giros y saltos rítmicos perfectos que hacían que los cortes de la motosierra de Corrin y las estocadas de Ellen golpearan el aire, volviéndolo un blanco increíblemente difícil de predecir. Itadori corría a toda velocidad por las paredes de la galería, mientras los potentes chorros de agua impactaban justo detrás de sus talones, destrozando el revestimiento del muro. Aprovechando el impulso, el chico se arrojó desde lo alto, concentró su energía maldita y lanzó un corte seco directo hacia la masa líquida para probar su teoría. El ataque invisible cortó el aire con un silbido y partió a la maldición exactamente a la mitad. Sin embargo, la celebración duró menos de un segundo. Las dos mitades fluidas cayeron al suelo, se reformaron instantáneamente y cobraron vida propia. Ahora no era uno solo, sino dos monstruos de agua idénticos los que se erguían frente a él. Itadori soltó un largo suspiro, rascándose la nuca con fastidio. No sé por qué sabía que pasaría eso, murmuró con resignación. Sin una forma directa de hacerles daño sin multiplicar el problema, Yuji se limitó a saltar y pivotar de un lado a otro, manteniéndose puramente a la defensiva. Ahora mismo, con sus técnicas de corte tradicionales, no podía hacer nada. Mientras esquivaba en el aire uno de los tantos disparos de presión, su mirada se desvió por un instante hacia el otro extremo del salón, donde los servicios domésticos Victoria seguían lidiando con el etéreo bailarín. Fue entonces cuando vio algo que encendió una bombilla en su cabeza. Ellen Joe arremetió con un feroz tajo de sus tijeras gigantes. Al hacerlo, una ráfaga de escarcha se desprendió del arma, congelando instantáneamente el suelo y parte de la estructura donde el enemigo intentaba apoyarse. Elemento y hielo, pensó Yuji, conectando los puntos de inmediato. El razonamiento era jodidamente simple. ¿Qué pasa cuando congelas el agua? La respuesta era obvia. Si lograban solidificar a esas maldiciones líquidas, sus golpes físicos volverían a tener efecto y podría destrozarlas de un solo impacto. Ya tenía una estrategia clara en mente. Itadori ya habría descubierto la manera de neutralizar y derrotar a la maldición, pero ahora tendría que pensar en cómo contenerlo para que Ellen pudiera atinarle y congelarlo. Uno de los chorros de agua a alta presión lo tomó por el flanco izquierdo, impactándolo de lleno en las costillas. La tremenda fuerza de empuje arrastró a Itadori por el aire, haciéndolo atravesar limpiamente una de las paredes del salón. Al ver que Yuji había desaparecido tras el muro, las dos mitades de la nueva maldición unificaron sus miradas fluidas y se dispusieron a cambiar de objetivo, girándose directo hacia el grupo de Victoria Usekeping que seguía lidiando con el etéreo bailarín. Sin embargo, antes de que alcanzaran a dar un solo paso, un líquido rojo y espeso comenzó a brotar a toda velocidad desde el suelo, arrastrándose desde la misma grieta de la pared donde Itadori había sido derribado. Era la propia sangre del chico. En un parpadeo, el torrente carmesí rodeó por completo a la maldición y, elevándose de golpe, se transformó en una cúpula esférica perfecta que encerró por completo la masa de agua. Itadori salió tranquilamente de entre los escombros de la pared, sacudiéndose el polvo de los hombros con total parsimonia. Al extender su mano hacia el frente y expandir los dedos en un gesto seco, la cúpula de sangre se endureció al instante, volviéndose tan sólida como el acero blindado. Desde afuera, se alcanzaba a ver cómo la criatura golpeaba las paredes internas de la esfera, deformándose e intentando salir a toda costa, pero la prisión maldita resistía sin ceder un milímetro. Podría intentar aplastarla con la misma presión, pensó Yuji, mirando de reojo su propia técnica. Pero es agua.
Los efectos de compresión no le van a hacer nada, solo cambiaría de forma ahí dentro. Sabiendo que la cúpula solo ganaba tiempo, Itadori se dio la vuelta sin más y caminó hacia donde se desarrollaba la otra pelea. Con paso firme, se plantó justo frente a los chicos de la agencia, interponiéndose entre ellos y el etéreo del ballet, que seguía moviéndose al compás de la música. Cambio de planes, soltó Yuji con voz plana, llamando la atención de Likaon y Ellen, mientras mantenía los ojos fijos en el enemigo danzante. Itadori volteó hacia la chica tiburón, fijando sus ojos serios en ella. «Oye, Ellen, ¿verdad?», soltó con su habitual tono seco. «Voy a necesitar tu ayuda». La maid se extrañó, arqueando una ceja mientras mantenía sus enormes tijeras apoyadas en el suelo. «¿Eh? ¿Mi ayuda para qué?», preguntó, notablemente fastidiada por la interrupción de su ritmo. Pero antes de que pudiera obtener una respuesta, el etéreo bailarín aprovechó la distracción. Con un giro acrobático perfecto al compás de la música, se deslizó por el suelo y lanzó un violento golpe directo hacia la cabeza de Yuji. Sin dejar de mirar a Ellen a los ojos, Itadori simplemente levantó el brazo izquierdo. Un sonoro impacto seco resonó en la galería cuando detuvo el ataque con el antebrazo, absorbiendo toda la fuerza del impacto sin mover un solo centímetro los pies. La escena congeló a los presentes. Ver a alguien detener el ataque de un etéreo de ese calibre a pura fuerza física y sin usar un amplificador confirmaba de manera definitiva que Itadori no era, bajo ningún concepto, un humano común. Sin inmutarse, Yuji sacó la mano derecha del bolsillo y cerró el puño, concentrando su energía en una fracción de segundo. La distorsión espacial provocada por el impacto destello negro liberó una onda de choque tan masiva que mandó a volar al etéreo bailarín hacia el otro extremo de la galería, haciéndolo estrellarse contra las columnas superiores. El grupo entero de Victoria Usekepin se quedó en absoluto silencio, asombrados por la violencia y el misticismo de esa energía. «Bien, como te decía, necesito tu ayuda», continuó Itadori, bajando el puño como si nada hubiera pasado. «El plan es simple. Esa cosa adentro de la esfera está hecha de agua. Mis habilidades solo la dividen y mis golpes la atraviesan, pero si tú usas tu hielo para congelar la cúpula por completo, la criatura se va a solidificar. Una vez que sea hielo firme, podré destruirla de un solo golpe sin que pueda reformarse». Antes de que Ellen pudiera responder, Likaon dio un paso al frente, acomodándose la corbata con elegancia. «Joven Itadori, yo también podría ayudar con esa tarea», ofreció el mayordomo lobo de manera caballerosa. «Mis piernas también poseen la capacidad de canalizar el elemento hielo». Itadori lo miró de reojo y negó suavemente con la cabeza. «Lo sé, Likaon. Pero si ese etéreo que acabo de mandar a volar regresa, necesito que tú y las demás se encarguen de él. No podemos arriesgarnos a que nos interrumpa mientras congelamos a la criatura». Likaon asintió firmemente, entendiendo la estrategia y la división de roles a la perfección. Ellen soltó un largo y pesado suspiro, arrastrando los pies mientras se acomodaba el cabello. Aunque se moría de sueño y lo único que quería era terminar su turno para irse a dormir, la demostración de fuerza del chico la había convencido de que colaborar era la forma más rápida de salir de esa cavidad. De acuerdo, como digas», aceptó Ellen, levantando sus tijeras con desgano pero con una mirada afilada. «Hagámoslo rápido. No me gusta hacer horas extra». Ya cuando Ellen e Itadori estaban parados frente a la enorme esfera carmesí, Yuji clavó su mirada en la estructura y, como quien no quiere la cosa, soltó una pregunta. «Oye, ¿puedes ver a la criatura que está ahí dentro?». Ellen asintió con una mezcla de curiosidad y fastidio, mirando el contorno traslúcido que se sacudía contra las paredes de la cúpula. «Sí, claro que puedo». «¿Y eso qué tiene?», preguntó la chica, arqueando una ceja. Itadori simplemente negó con la cabeza de manera pausada. «No, no es nada», respondió, para seguido entrar por completo en sus pensamientos. «Qué raro», analizó Yuji mentalmente, cruzándose de brazos. «Puede ver a la maldición a través de la sangre.
Y al parecer los demás también pudieron notar su presencia, aunque no tengan ni un poco de energía maldita en sus cuerpos. Podría ser algún efecto secundario de estar dentro de una cavidad. Puede ser así, ya que en estos años pude ver que la energía etérea es una variante de la maldita. Al entrar una persona común a una cavidad, como efecto secundario de la corrupción etérea, sus sentidos podrían alterarse lo suficiente para ver a una maldición, pero no lo sé, es solo una hipótesis. Mejor por ahora lo dejo de lado. Saliendo de su trance, se enfocó de nuevo en la situación. Ellen, arrastrando las tijeras gigantes por el suelo celeste, lo miró esperando la señal. ¿Y bien, qué se supone que tengo que hacer exactamente? Solo tienes que congelar la cúpula entera, le indicó Yuji con voz plana. Hazlo con todo lo que tengas. Yo me encargaré del resto en cuanto se solidifique. Ellen observó la superficie de la prisión esférica y una mueca de genuino desagrado se dibujó en su rostro. Espera, ¿tengo que tocar tu sangre? ¡Qué asco!, soltó, visiblemente asqueada por la idea de ensuciar su uniforme. Itadori no dijo nada, simplemente se le quedó mirando con su habitual rostro inexpresivo y serio, sosteniéndole la mirada en un silencio que apresuraba las cosas. Al ver que no había otra opción y que el tiempo corría, la chica tiburón soltó un bufido de resignación. Después de todo, pensó para sí misma, aguantarse el asco un segundo valía la pena si con eso lograba terminar el trabajo de una vez. Se merecía un buen descanso y no pensaba dejar que una masa de agua le arruinara sus horas libres. Acomodando su postura, Ellen levantó sus enormes tijeras, lista para desatar su elemento hielo sobre la esfera. Ellen se lanzó con rapidez hacia el frente, transformándose en un destello de agilidad, mientras descargaba una ráfaga de cortes continuos con sus tijeras gigantes sobre la esfera carmesí. Con cada impacto, la sangre sólidamente compactada comenzó a teñirse de un azul gélido y brillante, crujiendo bajo la capa de escarcha que la rodeaba. La Might continuó presionando con sus ataques para congelar la estructura por completo, pero en uno de los tajos, la superficie congelada se desgarró antes de tiempo. De forma repentina, un violento chorro de agua a alta presión brotó disparado desde esa misma abertura, tomando a Ellen completamente por sorpresa. Antes de que el torrente líquido impactara contra ella, Itadori reaccionó a toda velocidad. Moviéndose como un rayo, tomó a la chica y la apartó bruscamente de la línea de fuego, esquivando el ataque por una fracción de segundo. Sin embargo, la tremenda potencia y fricción del chorro que pasó rozándolos fue tal que la chaqueta de Yuji fue completamente arrancada de su cuerpo, desgarro tras desgarro, dejando al descubierto su contextura física. Mierda, y la había comprado hace poco, soltó Itadori, mirando de reojo los restos de tela en el suelo con evidente fastidio. Pero un segundo después, el fastidio se transformó en una punzada de pura alama. Cayó en la cuenta de algo crucial. El dedo de Sukuna que llevaba guardado en el bolsillo de esa misma chaqueta. Dejando a Ellen atrás sin decir una palabra, Itadori se agachó apresuradamente para comprobar si el objeto seguía ahí. Rebuscó debajo de la tela rota y entre los jirones esparcidos por el suelo celeste, pero no encontró nada. El bolsillo estaba completamente destruido y vacío. Al levantar la vista con brusquedad, descubrió el peor escenario posible. El etéreo bailarín que había mandado a volar hace unos momentos se había recompuesto por completo de su ataque anterior y, para su desgracia, tenía el dedo maldito en sus manos. La bizarra criatura sostenía el fragmento con curiosidad, analizándolo detalladamente bajo la luz fría de la galería. El resto del grupo de la agencia corrió de inmediato a rodear la zona para cubrir a Yuji. Likaon se detuvo a su lado. «Joven Itadori, le ruego que me disculpe», dijo el mayordomo lobo, con un tono cargado de frustración. Permitimos que ese etéreo se recuperara y lo interrumpiera en el peor momento. Fallamos en nuestra tarea de contención. Itadori ni siquiera le respondió. Su mirada estaba completamente fija, clavada en el dedo que descansaba en las garras de la criatura rítmica. Para complicar todavía más las cosas, un siseo líquido desvió la atención de todos. El monstruo de agua había aprovechado el alboroto para escurrirse y salir por completo a través de la ranura desgarrada de la cúpula. Aunque la mitad de su cuerpo se notaba densa, lenta y medio congelada por el frío que Ellen había llegado a transmitirle, seguía manteniendo su fisonomía líquida y maleable, lo que significaba que continuaría siendo una molestia enorme para cualquier golpe físico.
Sin embargo, antes de que alguien diera la orden de atacar, todos se percataron de un detalle sumamente extraño. La maldición líquida no se movió hacia ellos. En su lugar, tenía los ojos y toda su atención puestos fijamente en el etéreo bailarín. Ignoraba por completo a las Mites, a Lycaon e incluso al propio Yuji. Fue en ese preciso instante que Itadori ató cabos y se dio cuenta de la verdad absoluta de la situación. No apareció por casualidad dentro de esta torre, pensó Yuji, apretando los dientes mientras la tensión aumentaba en el salón. Esa maldición solo está aquí porque fue atraída por la intensa energía maldita del dedo de Sukuna. Repentinamente, la maldición se lanzó con un rugido sordo en contra del etéreo, desatando un violento intercambio de ataques en medio del salón celeste. El etéreo intentó defenderse utilizando sus giros y piruetas rítmicas, pero por obvias razones, sus golpes físicos pasaban de largo a través de la masa líquida, siendo incapaz de herir a la maldición. Para el grupo de Victoria Usekepin y para Phaeton, aquella escena era algo nunca antes visto. A sus ojos, eran simplemente dos etéreos sumamente extraños, peleando a muerte entre sí por un objeto. Pero Itadori no estaba perdiendo el tiempo analizando el combate. Él solo tenía la vista firmemente puesta en el fragmento. «Escuchen todos», exclamó Yuji, volteando hacia los chicos con total seriedad. «Necesito que agarren ese dedo. No pregunten el por qué ahora mismo, pero esa cosa no debe perderse por ningún motivo, ¿de acuerdo? Es increíblemente peligroso». Acatando la orden sin dudar debido a la urgencia en la voz del chico, todos cambiaron su estrategia de inmediato. El objetivo ya no era luchar para destruir a los monstruos, sino enfocarse puramente en quitarles el dedo marchito. Aunque para las Mites y el mayordomo resultaba una misión sumamente extraña, sabían que si Itadori decía que era peligroso, tenían que actuar al instante. El caos se apoderó de la galería superior. Todos intentaban estirar la mano o usar sus armas para enganchar el objeto, pero la frenética pelea de aquellos dos monstruos lo complicaba todo, obligándolos a realizar maniobras evasivas constantes, más que nada por los violentos golpes de agua a alta presión que tenían que esquivar a cada segundo. Sin embargo, en un descuido del combate, el etéreo bailarín realizó un salto acrobático quedando suspendido en el aire. La maldición aprovechó ese instante de vulnerabilidad, y le propinó un fuerte golpe de lleno. El impacto desestabilizó por completo al etéreo, haciendo que soltara el dedo, el cual salió despedido con fuerza, girando en el aire. «Ahí está», gritó la voz de la proxy por el comunicador. Todos los presentes se lanzaron en un intento desesperado por atraparlo antes de que tocara el suelo, pero gracias a sus reflejos sobrehumanos, Yuji logró estirarse más que el resto y agarrar el dedo firmemente con su mano. La victoria duró un suspiro. Sin previo aviso, la masa líquida de la maldición se estiró como un látigo a una velocidad cegadora, envolvió la mano de Itadori y le arrebató el objeto de un violento tirón. Aprovechando el mismo impulso, la criatura cruzó a toda velocidad el gran ventanal roto que Yuji había dañado antes, arrojándose directamente cayendo al vacío de la cavidad con el dedo en su poder. Itadori reaccionó al instante y corrió a asomarse por el enorme hueco de la ventana, con el viento de la zona golpeándole el rostro. Miró hacia abajo desesperadamente, pero la maldición con el dedo ya no estaban por ninguna parte, habiéndose disuelto en la densa niebla del sector. Y lo peor de todo era que, debido a la fuerte interferencia y la alta concentración de la energía etérea dentro de una cavidad, Yuji no podía percibir la energía maldita de aquella criatura para rastrearla. Estaba completamente a ciegas. «Maldita sea», escupió Itadori, apretando los puños contra el borde del ventanal con pura frustración.